Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias, William, otra vez por la presentación. Eh, bueno, nuevamente nos encontramos acá para continuar con nuestra capacitación y hoy vamos a ir directamente, pues, al nuevo tema que corresponde. Vamos a trabajar hoy. Hoy vamos a hacer un paso rápido, digamos, de cómo podríamos realizar un análisis de equipos críticos, mirando, como vimos ayer en nuestro adelanto, cuáles son los equipos críticos y los diferentes tipos de análisis que proponemos para poder identificarlos y realmente tomar decisiones que nos conduzcan a hacer inversiones que realmente se paguen. Aquí vemos nuevamente la diapositiva de ayer del uso de la energía eléctrica por sector y donde está el mayor potencial de ahorro, que lo vemos claramente otra vez en bombas, compresores y ventiladores. No, Hernando, qué pena Sí. interrumpirlo, la presentación no se ve, se ve la pantalla en negro, de pronto para validar. Ok, discúlpenme, me avisa por favor apenas Ahí, salga. ahí apareció ya el pastel de energía por motores eléctricos. ¿Ya sigue? Sí, perfecto, ahí está ya la pantalla. Gracias. Ok, bueno, esto ocurrió en el momento en el que hice el cambio a presentación por diapositivas. Bueno, entonces continuando, ya ustedes ven aquí el pastel donde aparece que prácticamente el 50% de las posibilidades de ahorro están en las bombas y el 27% en los compresores de aire, no exactamente en el compresor, sino todo lo que son sistemas que trabajan con aire comprimido, y el 10% en la parte de ventiladores. Antes de continuar con la identificación y los análisis, vamos a mirar un poco cómo leer una factura típica de la parte industrial. En el primer renglón aquí dice el consumo de la potencia activa sencilla y en el segundo el consumo de la potencia reactiva sencilla. Esto seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, ya lo saben, es probable que hayan tomado medidas al respecto cuando hace falta instalando bancos de condensadores para disminuir la potencia reactiva, que es una potencia que cobra la empresa de energía en un valor bastante más bajo, pero como un castigo cuando la cantidad de motores, la cantidad de potencia reactiva es muy alta. En esta factura se ve, digamos, no se alcanza a ver muy claramente, pero acá hay un valor de 15.900.000 pesos aproximadamente por la potencia activa y de 1.000.000 de pesos en la potencia reactiva. Ese valor es el que hay que analizar en un momento dado y compararlo con la posibilidad de instalar bancos de condensadores y el tiempo en el que éste se vaya a pagar. Y vamos a mirar la lectura de una placa típica de un motor eléctrico. No todos tienen, digamos, los datos distribuidos de la misma forma, pero en términos generales los datos importantes vienen incluidos siempre en los motores. Nosotros hemos encontrado siempre en la industria también desafortunadamente motores que tienen la placa en muy mal estado o muy sucia después de estar instalados durante largo tiempo y no se, digamos, se nota claramente que es un motor el cual no le están revisando nada con respecto a su operación, sino que únicamente lo dejaron instalado y como él funciona adecuadamente o pues la máquina a la cual él le transmite la energía funciona bien, pues no le hacen ningún tipo de limpieza ni siquiera a la placa, esta se queda ahí quieta, pero es importante tener las placas disponibles y asegurarse de que las placas se encuentran en buen estado para poder hacer análisis energéticos. Vemos acá entonces, este es un motor de 75 kilovatios que equivale a 100 caballos.
Aquí están el resto de los datos. El voltaje es un motor que puede conectarse a 220, 380, 440. Y aquí aparecen los amperios que consume ese motor dependiendo del voltaje al cual se conecte. La velocidad, las revoluciones por minuto, en fin, aquí aparece la eficiencia del motor. Este es un motor premium con una eficiencia del 95%. Siempre y cuando trabaje a una temperatura ambiente de 40 grados centígrados o menos, un motor que está hecho para trabajar a 60 Hz. Pero lo que vamos a mirar es cuál es la energía real que consume ese motor. Básicamente, la forma de calcularla es esta, son 3 líneas, entonces se instala el raíz, se coloca el término de raíz de 3 por el voltaje de línea, por la corriente de línea, por el factor de potencia y dividido entre el valor de la eficiencia. Si instaláramos este motor a 220 voltios, por ejemplo, tendríamos esta operación 220 por 236 por 0.87, que es el coseno phi, que es el factor de potencia que tiene el equipo, y dividido entre 0.95, que es la eficiencia del equipo. Esto nos daría 82.35 kilovatios. Como vemos, el motor dice en su placa que son 75 kilovatios, perdón, 75 kilovatios, pero el consumo de energía real del motor es 82.35 debido fundamentalmente a estos factores. Podemos concluir que el consumo real debe aumentarse entre un 10 y un 12%, dependiendo básicamente de la eficiencia del motor, que depende pues del tipo de motor que es. Entonces, de ahí que la verificación del consumo en la placa tenga que ser corregida por ese factor. Mirando entonces el análisis, ahora sí, por cada una de las variables, vamos a mirar por frecuencia de operación, y lo que tendríamos que identificar es el número de veces que ese motor arranca al día, la potencia de placa del motor, como ya lo vimos, el impacto del arranque que pueda tener en la máquina cada vez que arranca el motor. Y dependiendo de estos factores, pues lo que podemos encontrar es que el beneficio estaría en la vida útil del motor y en una posible demanda pico. ¿Para qué? Para verificar la justificación de instalar un arrancador suave. Los arrancadores suaves per se no ahorran energía y lo que hacen es fundamentalmente proteger el motor en los momentos de arranque. Pueden dar un beneficio para que al arrancar, pues por ejemplo, en el caso de una banda, los productos no se golpeen entre sí o no se riegue el contenido que tiene, y la posibilidad de minimizar accidentes. El ahorro energético, digamos, indirecto de la instalación de arrancadores suaves está justamente en estas posibilidades de beneficio que en el largo plazo pues significan costos de mantenimiento y costos de reemplazo de motor antes, digamos, que cuando se utiliza un arrancador suave. Este le alarga la vida útil del motor. Básicamente lo que hace un arrancador suave pues es permitir que la corriente de arranque sea mucho más baja. La corriente de arranque en un sistema de estrella-triángulo en el motor, dependiendo de la carga que vaya a arrancar, de la contracarga que tenga en ese momento la máquina, puede llegar a ser 6 veces, incluso hasta 7 veces, un pico de 6 o de 7 veces de la corriente estable del motor. Cuando instalamos un arrancador suave, se consigue que esta sea únicamente la mitad, posiblemente el 200 o el 300% de la corriente de arranque. Cuando miramos también análisis ahora por carga y rango, que es el siguiente paso, es ver si efectivamente hay un rango de variación de la carga y si es posible disminuir la velocidad del equipo. ¿Cuál sería el beneficio? Pues una vida útil del motor y de la máquina más larga también. Y aquí sí habría una reducción de la demanda promedio. Y esto es para verificar la justificación de instalar un variador de frecuencia.
Los variadores de frecuencia, como muchos de ustedes seguramente saben, pues lo que hacen es básicamente cambiar la onda de trabajo que entrega la fuente principal, la energía eléctrica, pues digamos, de base, al motor para cambiar su velocidad y de esta forma al motor andar un poco más despacio, se consigue un ahorro energético en un momento dado importante. Sin embargo, esto no aplica en todos los casos porque depende un poco del tipo de máquina, digamos en el caso de bombas o de los mismos compresores de aire, la curva que tiene el equipo hay que analizarla antes para verificar si se justifica o si es capaz el equipo de mantener la carga o la entrega desde el punto de vista, digamos, de presión, bajando la velocidad. Y otra de las cosas las otras cosas que hay que tener en cuenta, digamos como indicadores que rápidamente nos dice si podemos o no utilizar un variador de velocidad, o si es conveniente o no, perdón, utilizar un variador de velocidad, es que el equipo trabaje al menos 2000 horas al año, ¿sí? Que son más o menos 6 horas diarias, porque si el equipo trabaja menos de 2000 horas al año, seguramente la inversión no se va a pagar en un plazo, digamos, conveniente. El ahorro que se genera en energía puede resultar insuficiente con respecto a la inversión. Y obviamente hay que hacer el ejercicio de comparar esa inversión con respecto al ahorro para obtener la tasa de retorno de la inversión. Entonces, muy rápidamente, digamos, si el variador de velocidad nuevo vale 10 millones de pesos y el ahorro que va a generar son 500,000 pesos mensuales, pues van a ser 20 meses el tiempo de pago del variador de velocidad. Pero en principio hay que mirar este valor, y es que el motor efectivamente trabaje 2000 horas al año o más para que se justifique entrar a analizar la posibilidad de instalar un variador de velocidad. En los variadores de frecuencia, digamos que el ahorro depende de lo que llaman las leyes de afinidad, que son estas 3 ecuaciones que aparecen acá, y es que el caudal que entrega, en el caso de las bombas, el caudal que entrega una bomba, cuando le han bajado su velocidad, pues es directamente proporcional a la nueva velocidad e inversamente proporcional a la velocidad original de la bomba. Pero la presión, esta H es la presión, la cabeza que es capaz de conseguir la bomba, es directamente proporcional a la relación entre la velocidad inicial y la velocidad final, pero al cuadrado, lo que significa que este término se hace cada vez más pequeño. Y la potencia que consume es proporcional a esa relación, al cubo, es proporcional, pero al cubo de esa relación entre la velocidad nueva y la velocidad original del motor, lo que hace es que este término se hace todavía más chico y por tanto el consumo de energía es realmente importante. Sin embargo, como vemos desde la primera ecuación, una pequeña reducción en la velocidad pues también nos va a generar un cambio importante en el caudal que entregamos y en la presión que es capaz también, digamos, en este caso, de conseguir una bomba. Por eso, una muy pequeña reducción de velocidad es lo que normalmente se trabaja. No es, digamos, el objetivo no es disminuir la velocidad desde el 100% hasta el 50%, digamos, no por objetivo per se, sino porque sencillamente en muchos casos es el resultado del aparato mecánico, en este caso una bomba, pues no va a ser realmente útil. Entonces, lo que normalmente se hace es trabajar en velocidades del 70%, siempre y cuando se pueda reducir la velocidad hasta el 70%. La siguiente variación es hacer análisis por condiciones y por mantenimiento. Hay que tener en cuenta el ambiente donde está ubicado, el ambiente y la ubicación del equipo. En este caso tenemos una bomba, digamos, en tema de planta de tratamiento de aguas. Si hay fallas, desajustes o producto defectuoso de manera relativamente continua en nuestra línea de producción.
Y si los resultados de los análisis predictivos nos indican que hay anomalías en alguna parte del proceso o de los equipos. Cualquiera de estos indicadores, cualquiera de estas cosas pueden ser indicadores de consumo energético potencialmente alto. De manera que si tenemos ambientes complicados, pues es importante, por ejemplo, poner filtros en la zona, poner filtros en el cuarto donde se encuentran esos equipos. Si son, pues ya un caso como este crítico en el cual no se puede hacer nada de esto, pues hay que hacer un mantenimiento, una rutina de mantenimiento más estricta. Si tuviéramos, por ejemplo, desajustes continuos en una banda transportadora, pues hay que mirar a qué se deben esos ajustes, porque eso pues impacta el consumo energético del motor que pueda estar operando la banda. Igualmente, si tenemos, por ejemplo, producto terminado en mal estado, pues eso también es un indicador de que hay algo que está operando mal y podemos entrar a mirar si el tema energético está siendo afectado. Y obviamente la parte de temperaturas. Cuando hay altas temperaturas en algunos puntos significa que estamos disipando energía y eso pues obviamente es desperdicio energético. Básicamente es esto lo que acabo de mencionar y el beneficio pues que se obtiene de esto es que la vida útil del motor va a ser más larga y vamos a tener una reducción real de la demanda promedio de la energía. Y finalmente tenemos análisis ya por aplicación y por diseño en los sistemas de conducción de fluidos. Cuando tenemos movimiento de fluidos siempre tenemos fricción a lo largo de las tuberías, no solamente por la tubería, sino por todos y cada uno de los componentes, llámense filtros o llámense válvulas que se encuentran a lo largo del camino. Y estos se comportan todos básicamente como restricciones, que es lo que vemos acá. Una vez que tenemos o vamos conduciéndonos a una presión y encontramos una restricción, después de la restricción la presión se recupera, pero nunca se recupera al mismo nivel que teníamos antes. Siempre tenemos caídas de presión que pueden resultar siendo acumulativas y todo esto pues no es otra cosa que dejar energía en el camino, ¿sí? Por eso es importante revisar si tenemos los layouts y los cálculos originales y las modificaciones que se hayan podido hacer a lo largo del tiempo. Los diseños originales tienen ocasionalmente deficiencias desde el punto de vista de manejo de la energía que se conduce a través de las tuberías o de las mangueras o de los fluidos, o también ocurre que los layouts o sean mal interpretados por quien los monta o también por razones a veces económicas o a veces de velocidad de instalación, de emergencias, de urgencias, de arranques de la planta, se hacen cambios y no se siguen las especificaciones de diseño originales. Y lo mismo ocurre en las modificaciones. Entonces, podemos encontrar, haciendo esas revisiones, este tipo de defectos o de anomalías que pudieron ser causadas por diferentes factores como los que he mencionado. Vemos aquí algunos ejemplos, aquí que se está sacando una tubería de otra, pues para otro tipo de aplicación, aplicaciones que han sido corregidas y manipuladas a lo largo del tiempo. Acá se ve una reducción importantísima desde el momento mismo de la instalación, en esta otra parte también. Instalaciones de mangueras y tuberías que pueden también tener pequeñas fugas o fugas mayores también, pero obviamente la parte de contaminación de la tubería y de la contaminación de los mismos filtros van restringiendo el paso del caudal a lo largo del tiempo y todo esto no es más que pérdidas de energía o una selección a veces, no diría yo exactamente que inadecuada, pero sí muy superficial, digamos, de los filtros en la que se tienen en cuenta básicamente los diámetros de conexión, pero no se tienen en cuenta realmente el tamaño de sus elementos filtrantes, el cual normalmente se puede ver en las tablas de los fabricantes. Para hacer estos análisis, finalmente recordamos que la eficiencia básicamente es la potencia de salida entre la potencia de entrada. La potencia de entrada, para nuestro caso, estaríamos hablando de la placa del motor y los controles, corregida como lo vimos
ya inicialmente, y la potencia de salida es la potencia en la aplicación, ya no es la potencia de salida en el eje. Lo que quisiéramos es básicamente mostrar esto, que transmitir la potencia desde el eje del motor hasta la aplicación, lo ideal sería que fuera lo más directo posible, pero lo que realmente ocurre es esto, hay una cantidad de obstáculos en la transmisión de energía desde el motor hasta la aplicación, y es allí donde está principalmente la posibilidad de ahorrar energía. De manera que pues la idea sería identificar los equipos que demandan alta potencia de entrada como un primer paso, y un segundo paso es identificar los consumidores intermedios de energía entre el motor y la aplicación, y de esa forma más fácilmente podemos tratar de identificar en cuáles se pueden aplicar estrategias de ahorro. Finalmente, para realizar esta estrategia les dejo planteada esta posibilidad, y es que la identificación de oportunidades podría resultar inclusive un ejercicio divertido, en el sentido de que se podría plantear, digamos, una carrera de observación de auditoría de energía entre el mismo personal de la planta de mantenimiento, si tenemos equipos grandes, y donde no tenemos equipos muy grandes, o donde hay, digamos, también mucho personal en la parte operativa de manejo de máquinas, podríamos hacer también un intercambio de roles, poner, por ejemplo, unos jefes de grupo trabajando con los equipos, y hacer algún tipo de concurso motivacional para incluir a todo el equipo de trabajo en este tipo de identificación de componentes que consumen bastante energía, y también los que pueden desperdiciarla. Esa sería nuestra finalización del módulo de hoy. Les dejamos esa inquietud y esa posibilidad. También en eso podríamos nosotros ayudarles a plantear este tipo de juegos, digamos, o de roles, para que dentro de la empresa se consiga la identificación de las oportunidades de ahorro energético. Y esto sería todo. El módulo para mañana sería ya la ineficiencia del aire comprimido, para ver mañana un ejemplo mucho más detallado de cómo podemos conseguir, o cómo podemos inicialmente identificar posibilidades de ahorro y cómo podríamos conseguirlas. Muchísimas gracias, y los dejo con William para cualquier asunto de sesión de preguntas y terminar nuestra sesión. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Gracias, ingeniero Emiliani, por la información. Creo que ha sido de mucho valor, bastante clara, muy interesante. No se pueden perder la de mañana. La de mañana también la sesión va a estar muy, muy buena. Sé que les va a gustar mucho. Recuerden que al finalizar esas 3 sesiones vamos a emitir un diploma, un certificado de asistencia, el cual les vamos a estar enviando a sus correos. Si hay más personas de su equipo de trabajo que crean que es importante que conozcan esta información, por favor, compártanles la invitación. Pueden enviarle el mismo correo que ustedes recibieron, tanto por correo, bien dicho, o por WhatsApp. Cualquiera de las dos se las puedes compartir, para que se inscriban a la sesión de mañana. Como les digo, la sesión tiene bastante información que sé que nos va a ayudar mucho a lograr una mayor eficiencia en cada una de sus industrias. Recuerden también que si tienen alguna aplicación de neumática o de vacío que deseen que miremos en planta, o quieren invitarnos, pues con gusto tenemos un asesor asignado a cada una de las zonas. Vamos a pasar entonces a la parte de preguntas y respuestas. Si quieren hacerla, pueden hacerla escrita a través del chat, o también a través de levantar la manito para abrirles el micrófono y que la puedan realizar. Entonces, aquí en el chat está Carol Franco de Super Ricas, William Caimán de Zona Franca PIR. Vamos a mirar aquí. Les agradezco si envían el material de la presentación de ayer y los 2 días. Claro que sí, a todos les debe llegar como las herramientas que vamos a compartir
en estas sesiones. Y la idea es compartirles también la grabación de estas sesiones que hemos tenido, de estos webinars, para que puedan inclusive volverlo a repetir de forma más detallada, por ahí, cosas que de pronto no haya quedado claro o quieren profundizar un poco más en el tema, pues puedan hacerlo. Si en algún momento dado no les ha llegado a su correo, por favor contáctese con su asesor para que se la haga llegar, porque a veces nos pasa que nos puede rebotar el correo corporativo. Entonces, para que lo tengan en cuenta y se contacten con su asesor. Dice aquí Edwin Caimán, ¿hay un valor establecido para saber si es necesario instalar banco de condensadores? Bueno, realmente un valor establecido no hay. Lo que hay es que mirar básicamente en la factura de la energía donde aparece el valor de la potencia reactiva, el valor que nos están cobrando de la potencia reactiva, preferiblemente mirar al menos los 3 últimos recibos para sacar un promedio. Y pues esto, digamos, en el ejemplo que vimos, haría alrededor de 1.000.000 de pesos. Con base en eso, pues es llamar a empresas dedicadas a la parte de energía eléctrica y que ellos nos hagan una evaluación del costo, que se depende de la potencia instalada también. Entonces, dependiendo de la potencia instalada, ellos van a decir que eso tiene cierto valor y, como les decía, básicamente es hacer una división directa. Si dicen que la instalación del banco vale 10 millones de pesos y uno paga 1 millón, pues ese dinero se va a recuperar básicamente en 10 meses. Pero digamos que no hay ahí tan fácil una regla como la de las 2.000 horas en los variadores de velocidad. Muchas gracias por la respuesta, ingeniero Emiliani. Si hay alguna otra pregunta, dice aquí que me gustarían los videos. Claro que sí, Edwin, con gusto te los compartimos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o es por chat o por levantar la manita? Bueno, creo que la información ha quedado entonces bastante clara. Los esperamos el día de mañana. Como les decíamos, les vamos a enviar a su correo el link para que se puedan conectar. Aquí nos dice Jason, buenos días, ¿existe alguna normativa que nos restrinja en el valor de potencia reactiva producida? Bueno, sí, yo no tengo en este momento así como el valor, pero básicamente, digamos, restringirla como tal, no. Lo que ocurre es que la empresa de energía propone unos valores y a partir de eso empieza a cobrar la reactiva. La reactiva no se cobra totalmente, es después de un límite. Hay un límite inferior que está establecido y de ahí en adelante, ya si uno se pasa, digamos, empiezan a cobrar la potencia reactiva. Y es básicamente un castigo. Si usted tiene demasiados motores instalados en la planta en proporción a toda la potencia de uso y son motores con un coseno phi alto, pues sencillamente ese valor se va a subir y la empresa de energía lo que hace es castigarlo y entonces le empieza a cobrar eh, esa potencia que uno no está usando porque es potencia que no es útil. Y la única forma de volverla útil pues es con un banco de condensadores para hacer un almacenamiento de la misma. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bueno, sí, porfa, consulta. La resolución CREG 015 del 2018 sobre cobros de reactivos y la resolución 99 del 2019. Juan Guerrero. Sí, nos está ayudando con este asunto ahí, sí. Sí, hay que consultar esa resolución. Ya, sí. Listo, muchas gracias, Juan. Qué buen dato, muchas gracias. De igual manera, el correo les podemos hacer llegar también como las preguntas y respuestas en un Excel para que eventualmente la gente que tenga ya que desconectarse, pues pueda de todas maneras ver si dentro de las preguntas y respuestas que se hicieron hoy también hay algo que les sume y que les agregue valor.
Entonces, bueno, para cumplir y respetar los tiempos, agradecemos a todos su asistencia. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana en nuestra última sesión. Como les digo, va a estar muy buena, no se la vayan a perder y les deseamos un excelente día. Gracias a todos.